Vamos a arrancar ya en la mesa con el primero de nuestros invitados, Julio Piumato. ¿Cómo estás, Julio? ¿Qué tal, Juan? Buenas noches. ¿Qué tal, Mariana? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo tomás las novedades del día, Julio? Y yo creo que positivas, ¿no? Porque la marcha del viernes pasado fue trascendente de la CGT y los movimientos sociales, especialmente era por la emergencia que hay en materia social y del empleo, ¿no? Bueno, por un lado que se comprometan los empresarios a no despedir hasta marzo, es un dato positivo, y el acuerdo que han llegado los compañeros de los movimientos sociales, y bueno, ustedes lo enumeraban recién, me parece muy importante. Ahora, ¿no? perdón, hubo un acuerdo con los empresarios del mismo tenor hace unos meses y tuvimos despidos en el medio, ¿no? No, después bueno, los despidos se cumplieron mínimamente, pero bueno, está el gobierno, es un acuerdo tripartito. Los romanos decían que pacta sunt servanda, ¿no? Los pactos deben ser cumplidos. Esperemos que se cumplan, y si no las cosas se van a enrarecer más, pero realmente es preocupante lo que está pasando en el mercado de trabajo, en general lo que está pasando. Si lo que está clarito que vos decís, el gobierno retomó la iniciativa, hizo un giro importante, ¿no? Porque hizo concesiones que, como esta semana empezó con declaraciones muy duras del presidente, bueno, y estas concesiones creo que hay que valorarlas. Vamos a ver cómo termina la cuestión. No es ganancia, es un artículo de ganancia. Es decir, se ha hecho la costumbre de ganancia el impuesto al trabajo. No, el impuesto a la ganancia es una ley que toma todas las ganancias. Acá no se está rediscutiendo la ley de impuesto a las ganancias porque siguen sin pagar los que tendrían que pagar, que son los que ganan, la renta financiera. Hay un montón de actividades que no pagan impuestos y no son laborales. Y acá lo que se habla siempre es de la cuarta categoría. Exacto. Que recordemos que Machinea dijo hace unos días que si se hubiera actualizado el mínimo no imponible del 2000 cuando era ministro de Economía, hoy tendrían que pagar impuesto al trabajo o a la ganancia de la cuarta categoría los que cobren más de 175.000 pesos mensuales. Tanto en el proyecto de la oposición como el proyecto del oficialismo se está muy lejos de eso, ¿no? Evidentemente desde el 2008-2009 hubo un cambio en la composición impositiva agravando a los que viven del salario, ¿no? Y eso es negativo, ¿no? Ahora, ¿cómo tomaron las declaraciones del presidente respecto a varios temas? Uno, la renovación sindical, y otro, lo que tiene que ver con revisar los convenios colectivos de trabajo. Mira, lo de los convenios colectivos de trabajo no es el problema de la crisis en la Argentina. El problema de la crisis en la Argentina es precisamente, si vos ves el costo laboral, la incidencia fundamental es los impuestos del gobierno y el costo financiero. Digamos, el costo laboral en sí mismo, en el valor de un producto, es insignificante, te lo puede decir cualquier empresario. ¿Pero tiene una mirada empresaria Macri a la hora de gobernar? Y bueno, sí, porque si de los tres grandes componentes se fija en flexibilizar el trabajo, porque revisar los convenios es flexibilizar el trabajo, creo que es un poco tema. Y lo otro tiene que ver con eso, porque en general en la Argentina, cuando se atacan a los dirigentes sindicales, es para avanzar sobre los derechos de los trabajadores. No, el problema no son los dirigentes. Y ahí se equivoca Fiero porque están los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, que una organización sindical no es una organización de Estado. Lo mismo que si pusieran límites a los ejecutivos de las empresas, que no puede estar tantos años pueden estar, o a cualquier otra actividad, ¿no? Que dijeran, no, pueden estar tanto tiempo, no. Los gremios son organizaciones libres del pueblo, hay una ley marco que es la ley de asociaciones gremiales, pero no pueden ir a lo que es el contexto natural. No hay ningún principio constitucional que le ponga trabas. Y están los convenios, sí, los convenios del OIT, el 87, el 98, que dice que el Estado no se puede inmiscuir en la vida interna de las organizaciones sindicales, ¿no? Entonces, está fuera de la Constitución. Ahora, Julio, ¿cómo ves vos este año el accionar de la CGT, que está ahora unificada, a diferencia de lo que pasaba años anteriores? Porque de algunos sectores políticos se la ha criticado mucho, diciendo que durante el kirchnerismo se hacían paros por motivos como, por ejemplo, como tema principal el impuesto a las ganancias, y ahora en este año, donde hubo despidos, entre otras cuestiones, la CGT ha decidido no ir a un paro. ¿Vos cómo evalúas esas críticas? No, yo creo que realmente no he visto
es que haya muchas organizaciones sindicales que estén parando por sus conflictos. En general, la Confederación General de Trabajo recepta en sí mismo la expresión de todas las organizaciones. Es decir, si en mi organización yo paré por un tema el día martes, paramos unos vuelos de capital, yo no le voy a pedir permiso a la CGT para parar. Evidentemente, si hubiera el conflicto social, estuviera extendido, cae obvio que la CGT va a parar. Nosotros siempre decimos que una negociación es mejor que otra medida. Ahora estábamos frente a una realidad. Avanzaba la emergencia social, se había hecho la marcha. Si el gobierno hasta ayer decía que iba a vetar esa ley si salía, hoy acordó. Entonces, bueno, las condiciones cambian, ¿no? Si no, obviamente, si lo hubiera vetado, la CGT lo dijo bien en conferencia y también los movimientos sociales, que íbamos a rechazar ese veto activamente, ¿no? Entonces, yo no lo veo así. Mira, la única vez que hubo paros a un gobierno que recién asumía fue en el caso de la Rúa o en el caso de Alfonsín, porque mandaron leyes que atentaban directamente a las organizaciones sindicales. Pero el primer acto de gobierno fue la ley Manelco, febrero del año 2000, y la ley Mucci, apenas subió Alfonsín. En este caso no es esa realidad, digamos, nosotros avalamos a todos los conflictos que están, y yo creo que las medidas se está avanzando, insuficiente a mi gusto, pero bueno, el consenso de las organizaciones... Perdón, ¿alcanzan los acuerdos de hoy para que tengamos un diciembre más o menos sereno, según tu criterio? Y no sé, bueno, por lo menos los movimientos sociales se fueron muy satisfechos. Nosotros, si se cumplen esos acuerdos, podríamos decir que sí, pero vamos a ver lo que pasa. Ganancias, vuelvo a decir, ganancias es un tema serio. Ganancias prácticamente en la Argentina, te digo lo que decía Machinea, pero hasta el 2008 era muy poco lo que pagaban ganancias. ¿Qué pasó? Que el gobierno anterior reemplazó lo que dejó de entrar por la 125, lo reemplazó con el impuesto al trabajo. Y este gobierno prometió en campaña que no le iba a meter más la mano en el bolsillo de los trabajadores. Esto no lo ha cumplido, por eso cualquier solución que venga en el acuerdo ahora es insatisfactoria, porque sigue gravando al trabajo en lugar de gravar a otros sectores. El tema social está muy delicado en Argentina, un país donde de cada 3 argentinos uno está pasando necesidades socialmente. Bueno, el gobierno evidentemente debe estar preocupado para tomar estas medidas, pero bueno, habrá que verlo. En el Congreso, Julio, ¿cómo ves el rol de Sergio Massa? ¿Es un opositor? ¿Es el líder de la oposición en este momento político? ¿Cómo ves su juego? No, yo creo que es una figura importante en el Congreso, pero está muy fraccionado todavía la oposición. Hay sectores que estuvieron hasta último momento con el gobierno anterior. Yo escuché a algunos decir que reclamar que Macri cumpla con la promesa electoral, yo lo puedo hacer, porque yo siempre estuve contra el impuesto a la ganancia, pero el cristianismo decía que los que pagaban impuesto a la ganancia era la oligarquía obrera, que eran los que protestábamos. Pero bueno, yo creo que ahí lo bueno que tiene el Congreso hoy es que hay muchos bloques, hay mucho debate, y para formular los acuerdos creo que hay que hacer esfuerzo. Eso es bueno, ¿no? Venir de un Congreso que era prácticamente una escribanía a esto, me parece que Massa es una figura importante, pero no es la gravitante ni es la única, ¿no? Está el bloque de Bocio, hay varios bloques más. No hay un dato que dé bien en este contexto. Perdón. Los bancos ganaron 65%. Hablando de... Ahora, cuando ganan los bancos, pasó hace 6, 7 años viene pasando eso, cuando ganan los bancos, el país va para atrás, porque gana la especulación y pierde la producción. La pregunta es esta, ¿a quién le cobramos impuestos? ¿De dónde sacamos la plata? De los impuestos directos, de los bienes personales. De lo que tienen, pero hay que ver la otra esfera, porque hablamos del gasto y todo. Tenemos 4 millones de hambrientos en la Argentina que están por debajo, ellos no pueden esperar. Entonces los que hablan de planes, de proyectos, hay cosas que el país las tiene que pensar a largo plazo, otras a mediano plazo y otras hay que resolverlas ya.
porque el hambre no espera, son pibes que quedan fuera de la cancha ya, que ya van a vivir la vida con menos jugadores, van a jugar el partido de la vida. Entonces eso, es decir, eso habría que ver, el que no le indigna eso, el que no le da bronca, y bueno, no sé de qué está ¿Cómo se hecho. resuelve ese tema?